Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Somos Juan Bernal y Héctor León, dos ejecutivos de recursos humanos apasionados por el desarrollo del talento. Exploremos más. Hola, buenas noches, bienvenidos a Grow Together, este espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Bienvenido Héctor, bienvenida Leti, buenas noches, ¿cómo estás Héctor? Bien, bien Juan, ¿qué dices? Muy contento, como cada miércoles aquí en nuestra sesión en vivo. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la psicóloga Leti Jiménez. Ella dice que no es doctora, yo digo que sí es doctora, pero bueno, ahorita entramos en esa discusión. Con nuestro episodio número 34, Juan, acerca de, y con una pregunta clave que creo que el día de hoy todos vamos a aprender, de cuáles son los mitos y las realidades acerca de la sexualidad. ¿Cómo ves, Juan? ¿Qué te parece el episodio? La verdad es que sí, como dices, muy contentos por el tema, por la invitada y porque pues tenemos que seguir desaprendiendo, aprendiendo y pues Leti seguramente tiene mucho que compartirnos, ¿no? ¿Y por qué no nos ayudas a presentarla, Héctor? Con gusto, Juan. Te presento, le presento aquí a toda nuestra audiencia a nuestra querida doctora Leti Jiménez García. Ella es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella también es tanatóloga, ahorita ya nos platicará qué es esto de la tanatología, y tiene 19 años de experiencia en consulta privada. También cuenta con 12 años de intervención en dependencias públicas en materias de psicología. Y ella también, además de esto, se dice a sí misma activista, feminista y defensora de derechos humanos. Se ha especializado en violencia de género e invierte parte de su tiempo en comunicar y ser promotora acerca de la sexualidad y la autonomía femenina en temas de sexualidad. Ella es nuestra invitada del día de hoy, mi querido Juan. Muy bien, pues bienvenida Leti, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias Juanito y Héctor, es para mí un honor y un placer definitivamente estar hoy con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio y pues adelante, vamos a aprender y reaprender hoy. Así es. Claro, muy bien. Oye, adelante Héctor. Por favor, be my guest. Perfecto, oye, y hablando de esto, Leti, justo de pues el tema interesante que es hoy de estos mitos y realidades sobre sexualidad, para ir entrando en el tema, ¿tú crees que actualmente podemos hablar libremente sobre la sexualidad? Sí, bueno, fíjate que justamente pensando en esta primer pregunta, respondí primero sí y no. Sí podríamos y sí deberíamos porque estamos en pleno siglo XXI, sin embargo, desafortunadamente, como dice bien el título del programa, existen aún muchos mitos y tabúes acerca del tema de la sexualidad y definitivamente pues también los medios y las redes sociales han puesto en escenario esta necesidad de hablar de la sexualidad humana, sin embargo, son los mismos medios quienes censuran el hablar de ciertos temas y entonces es como un doble discurso, ¿no? Por un lado, tenemos ya muchísima información, contamos con demasiada información actualizada acerca de la sexualidad y sin embargo, por ejemplo, Facebook, el osito no me dejará mentir, por ejemplo, a mí seguido me bloquean, me censura Facebook por mis contenidos que comparto. Entonces no está tan sencillo, ¿no? O sea, pareciera que estamos en este pleno siglo XXI y resulta que todavía hay muchas cosas que se censuran. Digo, se puede entender una parte que algunas cosas se censuren para ciertas edades, ¿no? Pero no necesariamente tendría que ser censurado para todos, ¿no? Y yo recuerdo, Leti, que hace algunos años, cuando mis hijos estaban en la primaria, yo tengo dos hijos, uno tiene 18, la otra tiene 15, y bueno, cuando estaban hace unos años en la primaria, empezaron los libros estos de la SEP a tocar temas de sexualidad, ¿no? Y pues muchas personas se persinaron varias veces y dijeron, oye, no, a los niños no les podemos dar esa información a los 9, 10 años, ¿no? de edad. Hubo movimientos que querían prohibirlos, hubo otros movimientos que dijeron, no, vamos hasta casi quemar los libros,
Y hubo otros movimientos, por ejemplo, en la escuela donde estaban mis hijos, dijeron, bueno, si el libro ya está y ya tiene la información, más bien hay que buscar la manera de educarlos a los niños, pero también a los papás, ¿verdad? Porque a veces que nosotros como papás hablemos de sexualidad con nuestros hijos, inclusive a veces con nuestra pareja, no es tan sencillo, ¿no, Héctor? Sí, no, nada sencillo cuando Leti de pronto yo veo, oye, ya no te he visto tan activa en el Facebook y resulta que me dice, no, pues es que me bloquearon, ando bloqueado 30 días por alguna publicación y cuando me muestra Juan, y yo ahorita Leti nos platicará un poco, cuando me muestra cuál es la razón por la que la bloquearon, censuran, pues, o la bloquean, dices tú, híjole, la realidad es que yo veo peores cosas, por ejemplo, en redes sociales, y de pronto esas no se ven bloqueadas. Evidentemente las redes no son infalibles, ya por ahí lo conversábamos con algún otro invitado sorpresa que pronto vamos a compartir. Sin embargo, sí coincido, o sea, son cosas que el día de hoy pues no están tan ad hoc. Platícanle a Juan como qué cosas te han censurado, ándale. La última vez que Facebook me censuró fue cuando fue la muerte de Maradona y que, bueno, habrán visto ustedes en redes sociales esa fotografía donde él está con 2 menores y están pues casi desnudas, ¿no? Entonces, bueno, yo hablaba de esa parte de por ejemplo, pues de la pedofilia y eso, y resulta que pues no les gustó, yo creo que alguien me reportó, o los mismos filtros de Facebook, y a pesar de que era una imagen que estaba por todo Facebook, a mí me censuraron la página. Un mes. Un mes, wow, no, digo, sí está complicado por un comentario, ¿no? Que no necesariamente era como agresivo, sino era tratando de explicar algunas cosas, entiendo. Sí, pues finalmente era tratar de visibilizar un problema que no nada más es de Argentina, ¿no? Que es en general en América Latina, en Europa, en todo, ¿no? Entonces es un problema que hoy por hoy necesitamos y ocupamos seguir hablando de eso, de la pedofilia, de la trata de personas, de los secuestros, y sin embargo en esos temas tan delicados, la violencia de género, obviamente, en esos temas tan delicados, las redes sociales juegan un papel muy importante y así como sirven para encontrar gente, por ejemplo, para hablar, para informar de estos temas, pero también por otro lado censura. Y entonces eso dificulta este proceso de psicoeducación en el que estamos trabajando todos. Claro. Sí, está complicado. De pronto cuando empiezas a hablar de eso, o sea, la pregunta que te decía Juan me gusta es, ¿podemos hablar libremente? Pues entonces la respuesta es, deberíamos pero no necesariamente eso está abierto o te puedes sentir cómodo de hablar sobre sexualidad en las redes sociales. Oye, Leti, y por ejemplo, cuando ya empezamos a profundizar un poco acerca del tema, en particular, como cuáles son estos mitos y realidades para hombres o mujeres que deberíamos de saber al momento de hablar sobre sexualidad, ¿qué debería saber un hombre, qué debería saber una mujer, o cada uno de nosotros, en qué cosas deberíamos de estar informados para poder entrarle a conversaciones bueno, déjame doy un paso atrás. Creo que cuando acá en la mente todavía traemos tabúes, como dices, o traemos algún mito, ese mito es tu filtro para entrar o no en una conversación, para entrar o no más profundamente en una conversación, y de pronto esas son las cosas que están como en esta jugada. ¿Qué deberíamos de saber? Si quieres empezamos con los hombres o con las mujeres, tú me dices, en general, ¿cómo podríamos verlo? Sí, fíjate que yo creo que aquí no se puede hacer, Héctor, distinción de qué deberíamos saber los hombres y qué deberíamos saber las mujeres, porque me parece que es un tema universal, la salud sexual, ¿no? Por ejemplo, la sexualidad integral, es decir, saber, ¿qué saber? Pues los derechos sexuales tan solo, ¿no? Están en la Declaración de los Derechos Humanos también, el derecho al acceso a la información, por ejemplo, a los métodos anticonceptivos de planificación familiar. Hay información que es de cajón básica, ¿no? Preventiva, incluso de abuso sexual. Precisamente hablamos del tema de trata de personas.
Entonces, hablar de sexualidad es un tema muy amplio, es un abanico muy amplio, pero sí no es como que las mujeres deban saber esto y los hombres esto, porque finalmente, pues, la sexualidad está en todas partes, en todas partes, en cada momento. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales, en la familia, en la educación con los hijos, en la crianza. Entonces, la sexualidad va implícita en todos los ámbitos y no necesariamente estaríamos hablando únicamente de genitalidad, ¿sí? Porque a veces pensamos que hablar de sexualidad es solamente relaciones sexuales o relaciones coitales, y no, la sexualidad está implícita hasta en la palabra matrimonio, ¿no? Y ya desde ahí empieza pues a invisibilizarse o a visibilizarse muchas problemáticas de hoy en día. Órale, esa está buena, fíjate, porque al final el espectro es tan amplio que entonces las aristas sobre las que hay que conocer son enormes, ¿no, Juan? ¿Qué opinas? Sí, fíjate, porque yo creo que lo que dice Leti es cierto. He estado ahora en estos días tomando unas clases de la religión hindú y que tiene mucho de sexualidad y habla mucho de sexualidad, pero lo habla como algo, creo que, o sea, me ha gustado porque lo habla como algo, pues que tiene que ver con una conexión con algo más grande, que es Dios o en lo que tú creas, y cuando en otro tipo de religiones, como la católica, pues ni se habla, ¿no? O inclusive en algunas ramas del catolicismo se dice, no, solo es para, ¿cómo se llama? Para procrear y pues nada más, ¿no? Y pues no, la realidad es que después de eso pues tienes muchas parejas infelices o personas pues retraídas, ¿no? Y creo que por eso es importante que culturalmente vayamos evolucionando, como dice Leti, ¿no? Porque la sexualidad es, creo yo, parte de nuestra vida diaria, ¿no? Y como bien lo dice, no es solo lo que decía, no es solo pues cuando tengo relaciones sexuales con mi pareja o con quien así decida, sino tiene que ver con algo más. Y cuando yo vi esta clase, sobre todo ayer que tomé unas decisiones, dije, oye, es cierto, o sea, mucha de nuestra cultura nos enfoca así, por cómo hemos crecido y por esos tabús y mitos que hay, cuando hay otras religiones que no es que sean súper liberales, pero lo ven de una manera diferente, inclusive como algo sagrado, ¿no? Y creo que así debería ser. Y no hemos sido educados así por nuestros padres, por nuestras creencias, por lo que sea, nuestras escuelas, etcétera. Y sí hemos sido creados más con todos estos mitos y tabús, ¿no? Que al final nos llevan a hablar de sexualidad, solo es hablar de la parte genital, ¿no? De la parte del placer de un ratito, ¿no? Cuando es mucho más profundo. Y eso me lleva a una pregunta que no necesariamente estaban en el guión, pero creo que se vuelve interesante, Leti. ¿Qué deberíamos decirle a nuestros hijos, ahora que los que tenemos hijos, ¿no? ¿Qué y cuándo deberíamos empezar a hablar de sexualidad con ellos, ¿no? Sí, no, pues definitivamente hay que hablar con ellos desde que empiezan a tener uso de razón. Estaríamos pensando en, digamos, uso de razón, me refiero a que ellos también van haciéndose ya su propio criterio. Estamos hablando de entre 6 y 7 años, pero fíjate, más pequeños se habla, por ejemplo, de que conozcan las partes de su cuerpo por su nombre. Esto es bien importante porque un niño que no conoce su cuerpo está en estado de vulnerabilidad, es decir, un niño puede estar sufriendo abuso sexual, pero como no se le ha hablado de ese tema, no se le ha tocado ese tema, pues no va a poder identificar, oye, esto que me están haciendo, esto que estoy sintiendo es desagradable y no me gusta. Entonces tendríamos que estar trabajando con ellos desde el preescolar, desde maternal, enseñarles, primero que nada, las partes de su cuerpo, pero con sus nombres como son. Esto es bien importante porque incluso cuando hay una denuncia de abuso sexual o posible abuso sexual, en las fiscalías piden que el niño mencione exactamente la parte del cuerpo que fue tocada
o que fue, en este caso, violentada. Si tú le dices, vamos a suponer, si tú le dices al secretario que está ahí tomando la declaración, que el niño dice, es que perdón que lo diga así, me chupó mi pichón. Lo escriben así, en la declaración lo escriben así, pero entonces de ahí se agarra, por ejemplo, la persona que está siendo inculpada para decir, ¿qué es pichón? Claro. ¿Sí me explicó? Entonces, ya desde ahí estamos dejando también en indefensión a los niños. Entonces, por eso es importante que aprendan primero que nada a conocer las partes de su cuerpo y que nosotros les digamos cómo se llaman en realidad, para luego también entender que primero son ellos, primero eres tú, tu cuerpo, respetar tu cuerpo, y no importa si la otra persona se enoja, ¿sí me explico? Porque nos habían educado en el tenor de no seas grosero, mira, dale las gracias, ¿no? O sea, si te trae algo, si te regala algo, si te da juguetes, si te da dinero, si te da dulces, dale las gracias. Cuando hay que entender que muchas veces esos regalos van implícitos o van ya como Sí, creo que se cortó un poquito, pero pues sí, tienes como un regalito, ¿no? Sí, pero y obviamente los niños lo viven con culpa, ¿no? Porque dicen, eso es algo malo. Porque identifican las sensaciones de su cuerpo finalmente y saben que no es algo agradable, no les gusta. Los niños no están erotizados. Luego entonces pues no les agradan ese tipo de caricias. Claro, entonces hay que empezar a temprana edad a platicar con ellos a su nivel, ¿no? Exactamente. O sea, no les vas a decir, mira, y así se hacen los niños, y pues no, o sea, les vas a ir diciendo poco a poco. Y justo me lleva a ese curso que nos dieron, que nos iban diciendo, miren, en el libro va a venir esto, nosotros aparte vamos a acompañar al niño para para decirle esto. De hecho, ahí sí, al niño y a la niña, porque pues ahí sí los dividían un poquito, en ese sentido, porque era parte de lo que la psicóloga que los veía decía, es más recomendable hacerlo de esta manera, pero a los papás nos decían, y las preguntas van a ser estas, ¿verdad? Entonces no se extrañen de este tipo de preguntas. Entonces, hay que empezar temprano entonces. Así es, y con la mayor naturalidad y claridad posible, y como dices, la información de acuerdo a su edad. Los mismos niños te van marcando la pauta. Ellos mismos, cuando necesitan saber algo, a veces nada más quieren reafirmarlo, pero sí tener cuidado de no dar información que no están pidiendo, ¿no? Por ejemplo, el caso de aquellos niños que fueron adoptados y a lo mejor solamente están preguntando cómo fue que los adoptaron y no necesariamente como todo el proceso, ¿no? Que hubo desde que llegaron al albergue y etcétera, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado, sondear como, ¿qué quieres saber, no? Sí. Ellos lanzan la pregunta, pero ¿qué sabes? ¿Dónde lo escuchaste? ¿A qué te refieres? Para precisamente no dar más información de la que están pidiendo. Sí, porque a veces nos podemos ir de más o de menos, ¿verdad? O sea, de las dos cosas, ¿no? Y creo que ahí, digo, Héctor, que tiene un chamaco de 9, 10 años, pues seguramente Santiago ya empezó a hacer algunas preguntas, sí, claro. Juan Luis y Alondra en algún momento la hicieron, y de hecho recuerdo una anécdota que una vez íbamos en el coche, los llevaba a la escuela, y me dice, mi hijo me empieza a hacer algunas preguntas que tenían que ver con eso, y yo le dije, ok, te las voy a responder, ¿no? O sea, iba su hermana, ¿no? Entonces, cuando le empiezo a responder, me dijo, no, papá, no, es que, dije, tú me preguntaste, yo te voy a responder, ¿verdad? O sea, a ese nivel, pero fíjate cómo a esa edad, que no recuerdo, a lo mejor Juan Luis tendría unos 11, 12 años, me preguntó algo que luego él mismo dijo, ay, caray, creo que no era el momento ni el lugar por esos tabús que tenemos, ¿no? Sí, así es. Fíjate que esta semana justo Santiago tuvo su charla de sexualidad esta semana y ayer en la noche justo fuimos al parque a caminar y de pronto me dice, papá, quiero platicarte que tuve mi clase de sexualidad. Y ya me empezó a decir, oye, que me hablaron de
el pene, de la vagina, me hablaron de los espermatozoides, ay, no me acuerdo cómo se llama, papá, los de las mujeres. ¿Cómo? Ya, óvulos, hijo. Ah, muy bien, sí. Y efectivamente, pues ya por un par de tips que pues me ha tocado conectar con él, pues mi postura fueron preguntas. ¿Y qué más aprendiste? ¿Y tienes dudas? ¿Hay algún tema adicional? Y no, papá, esto y aquello. Y fíjate que está bien interesante porque de pronto, digo, ya es como harina de otro costal esto que voy a decir, porque de pronto se presta mucho a ver al niño, al menor, como un ente que no sabe y que el que sabe es el adulto, ¿no? Pero bien lo dijiste tú, Leti, o sea, los niños ya traen información. Cuando ya empiezas a explorar un poco y qué sabes y qué necesitas saber y tienes dudas y tal, pues entonces vas marcando la pauta. Y creo que como adultos tenemos ese criterio de decir, aquí sí le doy un doble clic y acá no necesariamente, ¿no? Me la voy a llevar un poquito más tranquila. Y creo que coincido con lo que dice Leti, de que desde morritos tenemos que decirles, oye, mira, está esta parte del cuerpo y es así, porque al final creo que la información te permite conectar con la realidad de manera diferente. Por ejemplo, ese tema y ahí muchas preguntas fuera del script, ¿no? Pero de pronto hace ratito Leti nos decía, pues la diferencia entre sexualidad y genitalidad. Bueno, para empezar me gustaría que exploremos un poquito eso. ¿Cuál es la diferencia, Leti? Un poco para que la audiencia tenga esta diferencia, porque a lo mejor de ahí se destapan otros temas sobre los cuales es importante aprender para, poder orientar a los que nos toca orientar a nuestros hijos y tal, pero también hasta para consumo personal, decir, oye, caray, espérate, eso yo no lo sabía, y conocer un poquito más acerca de nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Sí, bien, pues hablar de sexualidad, comentábamos, pues es un tema muy amplio, que dentro de la sexualidad pues está hablar, decíamos, de salud sexual, de derechos sexuales, de identidad, de género, de prácticas, de prácticas sexuales, pero hablábamos ya en lo privado con Héctor, comentábamos, ¿no? Habrían otros temas, por ejemplo, dentro del erotismo, dentro de las prácticas sexoafectivas, o sea, hablar de muchísimos temas. Bueno, la genitalidad tiene que ver con las prácticas y la forma en cómo nos vinculamos erótica y afectiva y amorosamente con las demás personas. Y entonces, pues no podemos cerrarnos solamente a que hablar de sexualidad es eso, ¿no? Implica desde el principio, como decíamos, conocer nuestro cuerpo, conocer nuestros órganos, saber dónde están, para qué sirven, cuál es su función. Y obviamente me estaba recordando mientras hablabas, Héctor, por ejemplo, ahorita tu hijo te comentaba, ¿no? De los óvulos, de las partes del cuerpo femenino, masculino, y recuerdo que esto hace algunos años no se podía hablar ni siquiera de lo que era la menstruación, ¿no? O sea, hablar de toallas femeninas, de tampones, o sea, era como, ¿no? Incluso hasta, yo creo que a ustedes como pareja les ha tocado, ¿no? El tener que ir a la farmacia a comprar sus productos femeninos de sus esposas, de sus parejas, pero también hay quien no va, ¿eh? Todavía hoy dicen, ¿cómo crees? Yo no voy a hacer eso. Bueno, ni siquiera ser capaces de ir a una farmacia a comprar preservativo, ¿no? Entonces, por eso decíamos, bueno, la sexualidad es un tema tan amplio, pero sin embargo no se reduce, como te decía, exclusivamente a las prácticas genitales, a las prácticas, la heteronorma, ¿no? Estas prácticas sexuales, sino a todo lo que conlleva el tema de la sexualidad, ¿no? Higiene, cuidados, autocuidado, masturbación, etcétera, etcétera. Buenísimo. Sí, fíjate, muy amplio, la verdad, muchas aristas que explorar. Y en tu experiencia, Leti, cuando hay todo este universo, ¿qué es lo que más consumen tus usuarios? Me refiero a tus pacientes, cuando llegas a
cuando llega alguno de ellos, como cuáles son los mitos o realidades que te topas tú. Y dices, fíjate, si la sociedad calibrara esta creencia, podría llegarle al tema de sexualidad de una manera diferente. ¿Qué te has encontrado en la práctica clínica? Uy, es que en la práctica clínica, bueno, sobre todo como yo soy especialista en el tema en los temas de violencia, pues obviamente me ha tocado atender casos de abuso sexual infantil, o más de mujeres que de hombres, pero también hay de hombres en niños, sobre todo adolescentes, que fíjate que lo hablan ya siendo adultos, ¿no? Es una experiencia tan dolorosa y tan complicada que por eso es que la gente dice, ¿por qué lo dice hasta ahora? ¿Por qué no lo va a decir cuando la gente quiera? Es cuando ellos estén listos, cuando estén preparados para hablar de eso. Bueno, en su mayoría me han llegado estos casos, pero también ya en la práctica clínica, por ejemplo, me toca atender a terapias dar terapia de pareja. Y bueno, una gran dificultad en el tema de la sexualidad principalmente es la comunicación. Queremos aprender a hacer el amor, pero no hacer la comunicación. Y entonces, si no se da primero la segunda, pues cómo podemos decirle a nuestra pareja qué nos gusta, qué no nos gusta, por aquí sí, por acá no. Sí, pues no, ni siquiera podemos entablar esta comunicación, ¿no? Esos puentes de comunicación. Y bueno, ya dentro de las problemáticas que se dan en la relación de pareja, pues por ejemplo están los problemas de eyaculación precoz, de anorgasmia, están los mitos de creer que toda relación sexual debe haber o debe culminar con un orgasmo, si no, no fue satisfactorio, si no, no valió la pena. Y no necesariamente es así, ¿no? O sea, toda la relación sexual implica pues disfrute, erotismo, placer, sin necesidad de que haya un orgasmo. Porque puede no haberlo y disfrutarlo, y puede haberlo y también disfrutarlo. Sí, correcto. Correcto. En algún momento en alguna charla en la universidad justo, recuerdo mucho tú recuerdas esta maestra, nos tocó a Leti y a mí esta Sí. Contreras se apellidaba, se me fue Liz Contreras. En algún momento decía Liz, y aparte, pobres adolescentes, decía, recuerdo perfecto, pobres adolescentes, ven una película porno y creen que así es como funciona. Si vieran todos los cortes de escena que hacen para que pueda durar los 17 minutos que viene ahí, decía, la verdad es que le bajarían un chorro al estrés. Y son como ese tipo de mitos que de pronto, ya cuando en un proceso ahí de adolescencia estás explorando y tal, y llegas a tu relación de pareja, pues le entras con ese desconocimiento o con esas ideas erróneas, y pues es ahí donde está el desvínculo y te encuentras todas las broncas estas de comunicación o de, no, ya valió queso porque ya terminé, cuando pues hay un montón de cosas alrededor del acto, ¿no? Exactamente, sí, de hecho, pues no, pues nosotros estamos en una cultura falocéntrica donde eso toda la atención está enfocada en esa parte, ¿no? En el pene. Y entonces el día que por alguna situación el hombre está estresado, está cansado, está enfermo, qué sé yo, está atravesando por alguna circunstancia en particular y no logra una erección, pues imagínate, ¿no? Se ve afectado en su masculinidad y entonces puede llegar a ser tachado incluso. Hay mujeres o también hombres que dicen, o sea, ¿qué pasa? ¿Eres gay? ¿Qué pasa? ¿No? O sea, ¿por qué no estás respondiendo? Y bueno, pueden ser mil situaciones, ¿no? Hasta cuestiones fisiológicas. Por ejemplo, ¿qué tal que a lo mejor no se le ha identificado un problema de diabetes al señor? Y ya están pensando que, yo creo que porque andas con alguien ya me estás engañando. ¿Sí me explico? Entonces dicen, no, o sea, te decía, entonces culturalmente, bueno, la cultura falocéntrica está centrada en eso y nos hemos olvidado completamente de todo lo demás y por supuesto del clítoris. Bueno, qué interesante.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Para conversar. Sí, claro, por supuesto, porque de pronto también se supedita el placer hasta de un solo lado de la balanza. ¿Qué opinas, Juan? Y fíjate que lo que dice Leti y compartes tú, pues culturalmente hemos crecido así, ¿no? Un poquito o un muchito maniatados con una cultura, pues, hablando de sexualidad, pues así como cerrada, ¿no? Y como los caballos lecheros decían por ahí, vas viendo así y no te permiten ver lo demás porque a lo mejor lo demás es malo, ¿no? Es malo porque en la iglesia no lo dijeron, o es malo porque nuestros papás no lo dijeron, o es malo porque culturalmente nos lo dijeron. Y la realidad es que hablar de sexualidad debería ser algo, pues, sí, si bien íntimo hablando de la relación de pareja, pero sí más abierto, cosa que hoy no lo es, ¿no? Y entonces crecemos así, vivimos así, y entonces generamos muchos errores en nuestras comunicaciones, que la comunicación es vital para muchas cosas del ser humano, mucho más para pues una relación de pareja y una relación afectiva, una relación de, oye, ¿qué te gusta, qué no te gusta? Me atrevo a decirlo, no me atrevo a decirlo, porque qué tal si va a decir, ¿no? Las mujeres pueden decir, ¿qué tal si va a decir que pues yo tengo más experiencia y pues no quiero demostrar que tengo más experiencia por diferentes situaciones, ¿no? Entonces, esos mitos y tabús que tú mencionaste, pues se vuelven ahora sí que parte de ese sesgo que tenemos y con el que crecemos, ¿no? Entonces, yo creo que la sexualidad debería ser más abierta con el respeto debido, ¿no? Pero quitando los tabús y las telarañas que tenemos ahí, que mucho de este espacio que hemos creado, pues es para eso, ¿no? Para desaprender algunas cosas que hoy lo estamos haciendo y para aprender otras. Y otro punto que creo que mencionaste muy bien, Leti, tiene que ver con relacionamos los problemas que tenemos y a veces inclusive son problemas emocionales, ni son físicos, a veces son emocionales, ¿no? Estoy estresado por el trabajo o estoy estresado por el X situación y entonces pues no funciono, ¿no? Y digo que no funciono como hombre porque pues no funciona el pene, ¿no? Y entonces ahí sí tengo un problema y pues mi esposo se puede enojar o mi pareja se puede enojar y entonces pues vienen otro tipo de problemas, pero alineados ¿a qué? A que yo no estoy comunicándome, ni siquiera que tengo un problema emocional, ¿no? Y que ese problema emocional probablemente me está generando, pues, un problema físico en el que, pues, no quiero estar o no puedo estar, o que traigo problemas del pasado, que tú bien dijiste, ¿no? Estos problemas de abusos sexuales o de cosas que nos sucedieron en el pasado, que no necesariamente nos ayudan en ese sentido, ¿no? Y entonces, pues sí, estos mitos nos tienen atados, ¿no? Y ahora, otro mito, yo creo que también seguramente te han platicado es, ¿y cómo entrarle a este tema de la diversidad sexual, ¿no? Hoy hay un episodio, mi hijo tiene un podcast, y oía que hablaba con una chica que tiene preferencia por mujeres, ¿no? Afectiva y sexual por mujeres, y me gustó mucho cómo la chica lo abordó, pero también lo que vivió, pues fue complicado para ella, para sus padres, para sus amigos, no fue sencillo, lo platicó muy bien, pero ¿cómo nos recomiendas atacar este tema de, pues, entender y pues acompañar la diversidad sexual que tengan, pues, nuestros amigos, nuestras parejas, al final la sociedad? Bien, pues es que me quedo pensando que yo, Leticia, Héctor, Juan, no somos en función de nuestros genitales, ¿no? Nosotros no somos nada más un genital, ¿no? No somos yo una matriz, una vulva, un pene, un glande, no. Somos todo un ente, ¿no? Todo algo que nos conforma, valores, creencias, ideología, preferencias, todo eso, o sea, todo eso es la sexualidad. Pero bueno, ¿cómo abordar estos temas? Pues es que me quedo pensando en que aquí como que caigo en cuenta de esto mismo, ¿no? En que somos personas, en que somos seres humanos y que las preferencias sexuales, la identidad, la orientación sexual es asunto de cada persona. Lo que tenemos que hacer es respetar, no necesitamos estar de acuerdo, definitivamente ni necesitamos aceptarlos, ¿no? Porque a veces es que no lo acepto y lo rechazo y no estoy de acuerdo. Es que no es tu elección,
¿no? O sea, hay cosas que nos competen como personas a cada uno y que tampoco los papás tendrían por qué sentir que fallaron en algo, porque estos son procesos mentales y psicológicos personales, individuales. No tiene que ver con que si estuve o no estuve, si yo trabajaba todo el día, si hubo un papá ausente, si no hubo educación, si no hubo comunicación. O sea, definitivamente son procesos y también, como decías, no es el mito de que porque hubo abuso sexual, por eso es gay o por eso es lesbiana. O sea, tampoco se cree hay ese mito de que hay una experiencia traumática previa y no siempre es así. No siempre, no es de cajón eso. Entonces hay que entender eso, que es todo un proceso de experiencias de vida, simplemente hay personas que así como se dan cuenta desde la adolescencia, se pueden dar cuenta ya siendo adultos, ¿no? De decir, es que no, pero como estamos siguiendo esos patrones de que socialmente permitidos y establecidos, pues yo estoy haciendo algo, pero finalmente no me encuentro ahí, no me identifico, no me siento a gusto, y entonces es cuando me aventuro o me atrevo a experimentar otras cosas. Y finalmente eso está bien y es válido, ¿no? Y no, por ejemplo, quedarme y vivir toda una vida, y cuántas veces no lo hemos sabido, ¿no? En noticias donde hablan de adultos mayores que dicen, por fin salieron del closet, ¿no? Y bueno, hasta esa expresión, ¿no? De salir del closet, como estar ocultándose siempre, estar encerrados en algo, pero finalmente lo lograron, ¿sí? Entonces, ahora, con toda esta apertura que precisamente las redes sociales nos han ofrecido, pues los chicos también están hablando y están expresándose e incluso cuántos videos encontramos, ¿verdad? Cuando se graban diciéndole a sus papás para ver la reacción y afortunadamente cada vez hay más padres que reaccionan de manera amorosa, respetuosa y tolerantes y apoyando a sus hijos e hijas y ya menos, aunque sigue habiendo pues siguen habiendo crímenes, ¿no? Por este tema de la homo-lesbo-transfobia y pues del rechazo, ¿no? Que hay a la comunidad LGBTI. Sí, porque hay muchas creencias ahí en medio, ¿no? O sea, hay creencias de que no te juntes con él porque vas a ser igual, ¿no? O sea, si es hombre y tú eres hombre, no te juntes con él porque también te va a ser homosexual. Si eres mujer, no te juntes con él con ella porque seguramente quiere contigo y entonces te va a hacer lesbiana o la preferencia que tenga la persona, ¿no? O ¿sabes qué? Es que o inclusive dentro de la sociedad está reaccionando así porque es que es homosexual, ¿no? Y por eso reacciona así, por eso tiene ese humor. O sea, ese tipo de cosas yo creo que son descalificativos que recrudecen más o odio o te aparto, ¿no? O sea, te pongo aparte en lugar de decir, ok, pues te respeto como eres, ¿no? Si tú tienes esa preferencia, pues bien, o sea, no me voy a meter, yo no la tengo, mientras tú no te metas con mi preferencia, que yo tengo clara y tú tienes clara, pues está bien, tú también respeta la mía, no debería haber un tema. Sin embargo, creemos que están, inclusive, lo he escuchado y seguramente a ti también te habrá pasado en infinidad de veces, es que está enfermo, ¿no? Y por eso es homosexual, o por eso es lesbiana, o por eso tiene esa preferencia. Está enfermo, es una enfermedad. Hay que llevarlo al doctor, y a lo mejor por eso decía Héctor el tema del doctor, para que se cure, ¿no? Y pues la realidad es que no. O sea, no es que alguien esté enfermo, es que alguien tiene una preferencia diferente a la que a lo mejor gran parte de la mayoría tenemos, ¿no? Sí, definitivamente me parece que mucho podemos hacer evitando transmitir y replicar esos discursos que discriminan, que segregan, que estigmatizan y al contrario, promover la tolerancia, la diversidad, promover el respeto, eso, solamente el respeto. No necesito estar de acuerdo con las personas, no necesitan gustarme a mí, ni necesito estar a favor, es simplemente las decisiones personales de, pues, valga la redundancia, de cada persona, ¿no? Entonces claro, son elecciones y definitivamente, bueno, pues el hablar cada vez más de estos temas
agradezco que abran este espacio para hablar de estos temas de sexualidad, porque definitivamente es una forma de visibilizar y de normalizar, pues hablar de todo esto, ¿no? En tanto que no haya estos espacios de reflexión, de compartir, de psicoeducación, pues van a seguir siendo temas tabúes. Muy bien. Mira, aquí tienes un saludo. Muchas gracias, Jazz Pirina, por poner la nota. Dice, totalmente de acuerdo con mi querida Leti, es una necesidad que se introduzcan en nuestros sistemas educativos dicho tema. Es lamentable que se sigan pañales por el miedo a la ignorancia, perdón. Agregaría también el tema de adicciones. Pareciera que en tanto no se hable de estos temas, no pasa nada. Muy bien, aquí Jazz, te vamos a invitar para que nos platiques ahora tú sobre estos temas de adicciones, que tú eres muy buena en este punto. Y bueno, tocando un poco el tema, muchas gracias Jazz por el comentario. También tiene saludos de Diana Herrera, dice que es muy interesante lo que platicamos, y nos saluda también Yane desde Mérida, Yucatán. Perfecto. Entonces, Leti, fíjate que me gustaría regresarme un poquito al tema. Yo no había escuchado este concepto de falocentro, o sea, como esta cultura falocéntrica. Y entonces, ¿cuál sería la contraparte? ¿Sería clitoricéntrico? ¿Y qué implicaciones tiene? O sea, ¿cómo explorar un poco también el otro lado de la moneda? Porque ya cuando hablamos de género, por ejemplo, empezamos a escuchar mucho este tema de la igualdad, ¿no? De tener condiciones de igualdad, de estar en condiciones donde ambos puedan expresar, decir, hacer. Y cuando hablamos de sexualidad, ¿cómo se alcanza esa igualdad? ¿Qué tendría que suceder? Bueno, cuando comentaba esta parte de la cultura falocéntrica es precisamente porque todo estaba enfocado hacia el falo, ¿no? Hacia el pene, al hecho del mete y saca, y si no hay mete y saca, ya eso era todo la relación sexual, cuando nos estamos olvidando que tenemos un cuerpo, un órgano, que es todo nuestro cuerpo, que todo podemos erotizar, y que todo siente, y que entonces no nada más es toda la atención en el pene, ¿no? Porque decíamos, entonces, por ejemplo, a nosotras como mujeres, pues históricamente se nos había negado el acceso primero a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, no masturbación, no hablar de eso, te decía que ni siquiera se podía hablar de menstruación, y luego de acceder a nuestro cuerpo, a nuestro propio placer, o sea, hablar de masturbación femenina era como lo peor, ¿no? Entonces, hoy en día, pues se está promoviendo precisamente y que es normalizar, pues, que tenemos derecho de nuestro cuerpo, o sea, primero es nuestro cuerpo, y que si yo no quiero, pues nadie más puede tener acceso a mi cuerpo, ¿no? Entonces, por eso también ha surgido tanto este tema también del acoso sexual, de los piropos, de todo este tema, porque culturalmente los hombres pareciera que nosotros éramos objetos y entonces ellos podían acceder a nuestro cuerpo a la hora que quisieran. Incluso, pues por eso se dan las violaciones, ¿no? Porque a la mujer se le tiene objetivada, o sea, es un objeto, dentro de la cultura, de esta cultura machista y patriarcal, donde la mujer no tiene un valor. Luego, entonces, como estamos trabajando todo este tema de deconstrucción del sistema patriarcal, de las ideas machistas, de las ideas del amor romántico, estamos trabajando en que nosotros nos apropiemos de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad y que nos volvamos autónomas y eso nos dé poder de decisión en todos los ámbitos, laboral, educativo, social, en la pareja, en la familia, donde podamos tomar decisiones y no es que se busque igualdad, sino que podamos tener los mismos derechos que los hombres han tenido siempre. Estamos hablando incluso hasta de un sueldo, ¿no? Donde decimos, oye, si los dos trabajamos 8 horas y hacemos las mismas actividades, ¿por qué no están pagando lo mismo a los dos? ¿Sí me explico? O sea, entonces es un asunto de equidad y de que queremos los mismos derechos. Y bueno, pues se ha hablado de estos privilegios que como hombres tienen, ¿no?
y que bueno, de repente se puede llegar a tener una discusión muy acalorada en redes sociales, pero sí tiene que ver con esta parte de entender que lo que estamos pidiendo es eso, los mismos derechos para todos, hombres y mujeres. Sí, eso se vuelve importante, ¿no? Al menos yo, digo, lo platicamos en algún podcast que tuvimos anteriormente, en algún episodio. Yo tengo un hijo y una hija, yo quisiera que tuvieran las mismas oportunidades de desarrollo, de educación, de oportunidades para temas de pareja, sexuales, de lo que ellos decidan y definan, ¿no? Pero que tengan las mismas oportunidades, cosa que tienes toda la razón. Estamos en una cultura de un patriarcado, de un machismo, en el que, pues, como somos el más fuerte, pues, seguimos viviendo un poquito en la época de las cavernas, ¿no? Entonces, como somos el más fuerte, pues somos el que tiene la razón y somos el que, pues, come más, gasta más, puede hacer cosas que la mujer no puede hacer porque la mujer, pues, tiene que estar al cuidado familiar, ¿no? Y crecemos con esas creencias, ¿no? O sea, creo que esos mitos se vuelven creencias en nuestra cultura y generan esto, ¿no? Y hay una gran oportunidad, sin duda, para seguir trabajando en igualdad y a veces se tiene que forzar, ¿no? A veces se tiene que forzar, pero en temas de sexualidad, o sea, las compañías, por ejemplo, en esos temas a veces lo forzan un poquito, ¿no? Dicen, oye, tengo un hombre, una mujer de candidato, pues me voy por la mujer, son más o menos igual de competentes, me voy por la mujer porque quiero ir nivelando mi equidad y generando esta cultura, ¿no? De la que hablamos. Sin embargo, en temas de sexualidad, yo creo que tiene otras cosas, ¿no? O sea, hablaste de varios temas y yo recuerdo, no sé, alguien me platicó que estudió en un colegio de monjas que le decían, no, aguas cuando te bañes, ¿no? O sea, no te vayas a tocar ciertos lugares porque no, ya estás pecando, ¿no? Y pues eso no ayuda. Y lo digo a lo mejor de las monjas, pero seguramente otras personas de otras religiones que eran como muy ortodoxas, creciendo bajo esa ortodoxia, ¿no? Que sea lo correcto, pues decían y pensaban lo mismo. Entonces, seguro hay que hacer mucho para buscar cómo generamos esa equidad culturalmente de género en todos los sentidos, y creo que hay un reto muy grande en el tema de sexualidad por esto mismo. Hemos crecido con esta cultura, hay unas formas de ir generando esa igualdad en diferentes, en las escuelas, en los negocios, pero ya en la vida de pareja, en la vida del día a día, genera ciertas complejidades, inclusive por esos pensamientos que a veces, inclusive lo platicábamos en ese episodio, las mismas mujeres se ponen esos límites, ¿no? Sí, y bueno, un poco aterrizando la pregunta de Héctor sobre el clítoris, pues no es que ahora seamos clitocéntricas, ¿no? O sea, la idea, decíamos, es que seamos reconocidas primero como mujeres, como seres humanos, como personas, porque te decía, bueno, pues antes éramos consideradas como un objeto, como una propiedad de los hombres. Entonces, ahorita lo que estamos luchando, pues es que visibilizarnos, ¿no? Como mujeres, como seres humanos, como personas. Y bueno, comentando o más bien abonando lo que tú comentabas, Juan, pues sí, definitivamente la religión y en general la mayoría de las religiones nos educan desde la culpa. Y entonces, pues todo es malo, ¿no? Incluso cualquier cosa que vaya en contra de la ley divina, pues ya estás frito, ¿no? El aborto, la masturbación, incluso hasta el no querer tener hijos, pues también dices, ¿qué te pasa, no? Pues claro. Si para eso estamos, ¿no? Pero según la religión, ¿no? Entonces el ser gay, el ser lesbiana, pues olvídate, son desafortunadamente, pues estos discursos, te decía, lo que hacen es promover, pues, odio a la comunidad LGBT, y no nada más a ellas, incluso a las mujeres que deciden abortar, por lo que ellas hayan decidido hacerlo, se les sataniza, se les excluye, se les criminaliza, que es lo que está ocurriendo, y pues bueno, ojalá todos estos temas, pues bueno, los sigamos trabajando, no nada más en redes, sino
pues ya en lo que es las legislaturas, ¿no? Para que dejen de ser delitos, para que dejemos de ser perseguidas y que seamos reconocidas como, pues simplemente lo que son derechos humanos. Wow. Sí. Pues está muy interesante, Leti, porque creo que son diferentes aristas. De entrada, fíjate que me quedo pensando en este tema de, a ver, déjame ver. Si de pronto tú tienes una persona, ahorita hablábamos de machismo y de patriarcado, y ese ha sido como el modus operandi de los últimos X cantidad de siglos o de toda la vida. Se está haciendo este cambio y está habiendo un nivel de conciencia más amplio acerca del rol. Se empiezan a tener estas discusiones sobre los derechos, se empiezan a tener estas discusiones sobre la descosificación y el poder ver al género femenino como un no como un objeto, sino como un ser humano con derechos, obligaciones y una serie de temas. Y hay gente que va a irse de este plano de experiencia y no va a generar un cambio, porque así fue educado y lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué recomendación tienes tú para quienes hemos recibido mucho esta información y de pronto dices, ay, caray, hace sentido? Ah, caray, yo no lo había visto así, pero creo que tiene razón. Híjole, no, la verdad no me había dado cuenta que con tal actitud estoy digamos, afectando este otro derecho. Pero que a lo que me refiero es que cuando ya empiezas a hacerlo consciente, y perdón que me alargue tanto en la pregunta, pues sí quiero dar ese contexto, cuando te vas dando cuenta de todos esos insights, dices, hay que cambiarle. ¿Cómo le entro? O sea, y creo que está como de los dos lados de la moneda, ¿no? Tanto del hombre que dice, oye, pues tengo que bajar y mediar esos comportamientos, como la mujer también dice, oye, pues me tengo que dar permiso hasta yo misma en ciertas cosas y también levantar la mano y provocar ciertas otras que no sé si me estoy explicando con la pregunta. Sí, yo creo que el cuerpo es muy sabio y la mente también, Héctor. Y cuando algo nos hace ruido, cuando algo nos quita el sueño, cuando algo nos genera molestia, estrés, irritabilidad, ansiedad, creo que es algo que ahí es un punto donde tenemos que parar y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me estoy incomodando tanto? Pero finalmente algo me está checando de esto, ¿no? Entonces, sí creo que hay que trabajar mucho en una escucha activa, de verdad escuchar, porque muchas veces contestamos en las redes sociales, pero sin ni siquiera haber leído nada previo, por ejemplo, al feminismo, ¿no? Y entonces dicen, es una secta y no sé qué. O sea, cuando ni siquiera saben desde dónde viene el movimiento, desde dónde se viene trabajando todo esto, y que decíamos, y que tiene que ver con una lucha por el reconocimiento de los derechos a la mujer. Sí, pero sin embargo la gente se queda como, es que son las que rayan y vandalizan y se quedan solamente con lo superficial, ¿no? Es como con un volcán o un iceberg, nada más ven la pura puntita, pero debajo hay toda una historia, un proceso, una experiencias de mucha gente, de muchas mujeres, en este caso, hablando del feminismo, y desafortunadamente nos cerramos en nuestro sistema de creencias porque finalmente así nos educaron, así funcionamos. No me digas, por ejemplo, en el tema de la disciplina, ¿no? El de los golpes, donde dicen, es que gracias a esas nalgadas yo soy lo que soy hoy. Decimos, a ver, a pesar de esas nalgadas, tuviste los recursos emocionales, las herramientas para poder hacer una diferencia, porque eres resiliente. Pero no gracias a las nalgadas, ¿sí? Entonces, se fijan cómo hemos hablado de muchísimos temas y en todos está presente la sexualidad, y a eso es a lo que me refería. No solamente es coito, no es genitalidad, no solamente son relaciones sexuales, es todo esto, son derechos humanos, son feminismo, las religiones, es el cuerpo, todo esto, ¿no? Visibilizar todos estos temas. Relaciones de pareja, laborales, todo eso, familia, o sea, la sexualidad está implícita en todo. Así es.
Así es, Leti. Y fíjate que nos da el tema para un montón de cosas, ya lo platicábamos en la preparación de este podcast. Sin embargo, Sí. pues Juan no pagó el tiempo extra. Nada, son mentiras. No, la verdad es que hemos aprendido mucho, Leti, agradecerte enormemente que nos acompañes el día de hoy. Seguramente valdrá la pena el que pronto volvamos a conectar para ampliar un poco más acerca de estos temas de sexualidad, inclusive explorar un poco más la parte de género, hablar de temas puntuales ahora de, oye, ¿y cómo manejo entonces la sexualidad en el trabajo? Porque con todos esos temas, también la gente no está sabiendo cómo entrarle a la situación, ¿no? Y el día de hoy es, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿por qué tan serio? No, pues es que si te sonrío no vaya a ser como acoso y también Sí. se empieza a extrapolar ese tipo de cosas. Ojalá nos puedas acompañar en una siguiente ocasión y pues agradecerte Claro que muchísimo que nos acompañes. ¿Cómo ves, Juan? ¿Qué te parece si nos aventamos el resumen? Sí, pues sí, el tema da para mucho, pero lamentablemente, pues bueno, el tiempo se nos está acabando y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Leti, por estar aquí con nosotros. Hoy me toca a mí hacer el resumen y hoy tuvimos el gusto de estar aquí con la psicóloga Leticia Jiménez, ¿no? Y orgullosamente que conoce a Héctor desde Querétaro, entiendo. Y bueno, básicamente estábamos hablando de cuáles son los mitos y las realidades sobre la sexualidad, ¿no? Y empezamos hablando de, bueno, la sexualidad, estamos en pleno siglo XXI y deberíamos saber y ser más abiertos a la sexualidad. La realidad es que sí tenemos mucha información, sin embargo, toda esa información no necesariamente está disponible para todos y nuestras culturas no nos ayudan a que pues se permee, inclusive en nuestras redes sociales, pues muchas cosas las bloquean o las censuran, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad, hablando de sexualidad con respeto y con el cuidado que debe de tener, ¿no? Y entonces, por eso mismo, pues las sociedades, las personas, tenemos problemas que ocultamos y que eso genera otro tipo de problemas, desde la violencia de género de la que hemos estado hablando, esta misma censura de las redes, de la sociedad, pues no privilegian la psicoeducación, que se vuelve muy importante, y entonces se vuelve hasta un tabú el tema de la salud sexual, ¿no? O sea, si me enfermo de algo que tiene que ver con mi genitalidad o con mi sexualidad, pues resulta que no lo puedo andar divulgando ni diciendo, ni siquiera con mi pareja, ¿no? En algunos momentos. Y tampoco hablamos, por lo mismo, de pues los derechos sexuales, de cómo debemos ir hablando el tema con nuestra pareja, con nuestros hijos, con las personas que debemos de platicarlo, ¿no? Y eso trae pues represalias o como consecuencia, pues abusos sexuales, trata de personas y tantos problemas de violencia sexual y de este tipo de temas que pues hoy deberíamos de saberlos todos, pero más abiertamente y la forma como atacarlas, ¿no? Pero justo ¿por qué no lo hacemos así? Pues nos platicaba Leti, oye, pues porque como desde niños, pues no nos hablan de eso, ¿no? Y tenemos una gran responsabilidad los adultos en cómo educamos a los hijos o a las personas de menor edad con las que convivimos para que sepamos qué hablar de sexualidad y que hablar de sexualidad no solo es hablar de nuestros órganos genitales o de tener relaciones sexuales, sino es hablar en un amplio sentido de lo que es la sexualidad, que es parte de nuestra vida, ¿no? Y por lo tanto, desde muy temprana edad hay que, de acuerdo a la edad, ir hablando con los niños, ¿no? Oye, desde que empiezan ya a tener conciencia de su cuerpo, hay que decir, así se llama, ¿no? El pene se llama así, la vagina se llama así, y todos los órganos que nos componen, así se llaman, llamarlas por su nombre, para evitar inclusive temas que luego de violencia sexual ni siquiera se puedan investigar de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque pues el niño o la niña no le dijo de la forma como es que se llama el pene, la vagina o cualquier órgano, parte de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es importante que desde temprana edad hacerlo y que también eduquemos a que primero somos cada uno de nosotros y si no nos agrada a nosotros, si no nos gusta a nosotros, pues hay que levantar la mano y hay que decir, no es lo que me está gustando, no es porque es mi mejor amigo, mi tío, mi padrino, quien sea, que le permita yo hacer algo que a mí no me gusta, ¿no? Y entonces
eso habla de que tenemos que trabajar mucho con nuestros niños, pero también los adultos tenemos que trabajar para ser capaces de poder tener esas conversaciones y estar preparados para esas conversaciones, también preguntando mucho, ¿no? No solo dando toda la información cuando no es necesariamente lo que el niño o la niña quiere saber, ¿no? ¿Para qué? Pues para conocernos más. Y por lo mismo hay que estar más preparados y hay que estudiarle un poquito más, ¿no? Y no quedarnos con esos tabús que tenemos ahí, ¿no? Porque la sexualidad no solo tiene que ver con la parte erótico-afectiva de la que hablábamos, sino también tiene que hablar de higiene, de salud, de qué tipo de cuidados, de qué tipo de temas debemos tocar, incluida en ella la masturbación, que también es un tema tabú, ¿no? ¿Por qué? Porque eso provoca que la gente no estemos lista para hablar de todos esos problemas, ¿no? A diferentes edades, porque tenemos y crecemos con todos estos tabús, y entonces a lo mejor lo decimos, ya dijo que habló ahora y que fue abusado hace 18 años, ya tiene más de 30, y resulta que ¿por qué hasta ahorita se animó? No, pues que se animó, es que hasta ese momento se dio cuenta que era algo que tenía que sacar, que era algo que tenía que generar, ¿no? Otro punto importante que creo yo que es uno de los grandes problemas de la humanidad, es uno de los grandes problemas, es la comunicación, ¿no? La comunicación es vital en la pareja, en la sexualidad, es muy, muy importante. ¿Qué me gusta, qué no me gusta, qué si me hagas, qué si no me hagas, a qué sí estoy dispuesto, a qué no estoy dispuesto, y que, pues justo por estos mitos que tenemos y estos tabús, pues no los hablamos, no somos capaces de hacerlo por cómo hemos crecido, ¿no? Y cómo hemos sido educados y la cultura en la que vivimos, ¿no? Otro punto importante, por eso es importante la comunicación, es toda relación sexual que se tenga, pues hay que disfrutarla, hay que comunicarla y hay que decir esto sí nos gusta, esto no nos gusta, y no solo centrarla pues en el órgano sexual masculino, el pene, sino pues ahora sí que tenemos todo un cuerpo para hacerlo, ¿no? Y esto, pues nos lleva a que, pues también hay muchos tabús en el lado de diversidad sexual, ¿no? Es a las preferencias, a los gustos, pues decimos, híjole, no, los atacamos, los minimizamos o los ponemos en un solo lugar, y pues no, la realidad es que una de las recomendaciones que nos daba Leti es, hay que respetarlo, hay que respetar la elección del otro, hay que respetar la preferencia del otro, hay que quitar esos tabús de que, tiene esa preferencia sexual porque pues fue abusado de niño, ¿no? De niña. No, o sea, puede ser porque así estaba y así era desde niño, desde niña, ¿no? Y quitarnos este tema de la palabra, a ver si la digo bien, homolesbofobia, ¿no? Donde le tenemos odio a los que son homosexuales o a las que son lesbianas. ¿Por qué? Porque no nos vayan a pegar algo, a enfermar algo, a contaminar con algo, ¿no? Ya sea física o mentalmente, ¿no? Y pues no te juntes con esa persona porque pues tiene esos otros gustos, otras preferencias, cuando todos tenemos gustos y preferencias diferentes. Lo que pasa es que esos están muy particular en sus preferencias sexuales, ¿no? Y no transmitir estos discursos es algo que lo que tenemos que trabajar mucho, ¿no? No transmitir estos discursos de hacer estas minorías y encerrar estas minorías, sino más bien decir, oye, pues te respeto, qué bueno que tú tienes esa preferencia y pues bueno, hablemos de los temas que tengamos que hablar, ¿no? ¿Por qué se da esto? Pues porque hemos crecido en un patriarcado, en un machismo y en cosas que pues no necesariamente nos ayudan a aceptarnos, a respetarnos y a hablar de sexualidad de una manera como debemos hablarla, de una forma más abierta, más del día a día, más cotidiano, porque nos han venido educando, pues que mucho eso es culpa, es malo, y no solo las religiones en gran medida, pero pues también nuestros padres, ahora sí que la cultura en la que vivimos en México y en muchos países, no solo en México. Y uno de los consejos que nos daba, dos consejos que yo anoté por aquí es cómo trabajamos en una escucha activa, ¿no? En una escucha de realmente escuchar al otro y entonces ahí sí establezco una comunicación y no solo es escucho lo que yo quiero o no te escucho porque no quiero y no me gusta el tema o no me gusta escuchar de ese tema. Eso creo que es una de las grandes recomendaciones que nos ayudan en la sexualidad, pero nos ayudan en general en la vida, ¿no? A veces no escuchamos y por ahí dicen, nos dieron una boca y 2 oídos, ¿no? Hay que escuchar más y hablar menos. Y el otro es, tenemos que aceptar y reconocer que la sexualidad es parte de nuestra vida, está implícita en todo lo que hacemos.
otra vez, no es sexualidad hablar de la relación sexual, sino de todo lo que lleva la sexualidad. Eso es lo que me gustaría compartirles del resumen, Leti, y con esto no sé si quieras tú agregar algo, me faltó algo que quisieras agregar que es importante. No, pues en la medida en que estén abiertos y que tengan esa escucha activa, van a poder mejorar muchísimas cosas, muchísimas en la comunicación y en la educación con sus hijos, en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales, de amistad, de la familia en general, y además su vida sexual va a ser más rica y más placentera y la van a disfrutar más si estamos dispuestos y abiertos a experimentar, a aprender, a reaprender. Y bueno, pues creo que sería como lo único que yo añadiría. Genial. Genial, pues qué padre, Leti, que pudiste acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por estar esta noche con Grow Together. Y pues nos vemos en las siguientes. Próximamente estaremos invitándote a una nueva sesión para que sigas compartiendo toda tu sabiduría y experiencia con el equipo. Juan, muchas gracias. Qué padre que pudimos conectar. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Y bueno, ¿tomaste nota? ¿Qué vas a hacer por ti? Gracias, contamos contigo para transformarnos juntos. Grow Together MX. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y Twitter como Grow Together MX, y en Instagram como Grow Together MX1.